así se ve el cabello ahí. ¿No? Es una idea muy romántica. Bueno, ahí viene la sección de curiosidades. No venden. No, es ahora sí el No, trabajo. es puro trabajo duro. Le das un poco y ya se va. Sí. Yo creo que es una de las cosas que me encantan de México. Miren, amigos, a qué lugar tan increíble nos trajo la temporada de fin de año. Así que, sin más preámbulo, empezamos. Nos encontramos, amigos, en Zumpahuacán, un municipio al sur del Estado de México. Es una zona bastante montañosa. En este municipio hay bastantes pueblitos donde se dedican a varias cosas. Y hoy vamos a descubrirlo, ya que no estamos aquí por casualidad. Vamos a conocer varias personas, habitantes de aquí, que se dedican a diferentes cosas. Y nos vamos a apurar porque tenemos muchas cosas por hacer. A veces los caminos te llevan a un lugar que jamás imaginaste, un lugar que no estaba en tus planes, pero sí en los planes de la vida. Así llegamos a Zumpahuacán. El nombre Zumpahuacán viene del náhuatl, Zompahuacán, y se interpreta como lugar del colorín, nombre que recuerda la vegetación local y las raíces indígenas del sitio. Qué rico está haciendo el viento aquí. Es que realmente hace mucho calor, ¿verdad? Estamos en las montañas realmente. Alrededor hay puras montañas. Uno pensaría que como estamos bastante a la altura, digamos, se va a hacer como más fresco, pero no, hace muchísimo calor, amigos. Por eso mismo, aquí crecen muchísimos agaves, magueyes, así que ya pueden imaginar qué actividad principal hay en este pueblito. Bueno, en todo el municipio. La gente de aquí vive de la agricultura, de la venta de flores y de productos artesanales. Y hay familias que llevan generaciones trabajando la tierra. Pero antes de ir, digamos, a descubrir y tomar y probar mezcal, porque esa es nuestra idea, de conocer todo el proceso de elaboración del mezcal, también queremos conocer obviamente aquí el pueblito, entonces nos recomendaron subir, hay como una parroquia, ahorita vamos a ver. Bueno, estamos subiendo, son muchos escalones y mientras estamos subiendo les quiero platicar que este municipio no nada más se dedica a mezcal, también hay muchos proveedores, muchas familias que se dedican a floricultura, hay muchísimas familias que tienen sus huertas, tienen sus invernaderos donde siembran flores, ya no puedo ni respirar. También es nuestra intención de ir a conseguir unas nochebuenas para nuestra casa, porque ya saben, en esta época navideña no puede faltar una bonita nochebuena en la casa para dar el ambiente ya navideño. Pero nosotros ya llegamos, miren qué hermosura. No sé si está cerrado ahí. Yo creo que vamos a ir a buscar la entrada, que realmente si quiero entrar adentro, no suena bien. Sí, amigos, es una parroquia, se llama Parroquia de la Natividad y Purificación de María. Se ve muy antiguo, de hecho se construyó en el siglo XVI, así que sí, realmente está muy antigua. Y no hay nadie absolutamente, pues está súper bien cuidada, ¿verdad? Y además está como muy fresco aquí adentro. Comentando que aquí hay como diferentes capillas, me imagino que es eso, ¿no? Qué miedo, así se ve el cabello ahí. Está muy hermoso. Tiene como un color de azul, como un cielo bien bonito, ¿verdad? Ay, mira, es un bebé chiquitito. Bueno, ahí viene la sección de curiosidades. En Rusia, a los gatos le dicen como aquí a los perros. O sea, le dicen ks, ks. Eso le dicen a los gatos, no a los perros. Y a los perros no le dicen de ninguna forma.
Le pueden chiflar, digamos, a un perro, ¿no? O por el nombre le pueden decir. La primera vez cuando escuché que le dicen ks, ks a un perro, estaba yo muy sorprendida realmente. Se me hace muy raro eso. Está totalmente al revés. Bueno, amigos, ya nos vamos ahora sí a seguir nuestro plan. Vamos a ir a conocer a un maestro mezcalero. Hola, buenas tardes. Julia, mucho gusto. ¿Usted se dedica a eso desde hace mucho tiempo? Cuando menos tengo 42 años. Pues empecé muy chico. Ajá. Por mi familia, que pues fue mi abuelo, mi padre, y ahora yo, y pues ya está mi hijo. Pues básicamente yo soy la tercera generación. Tratamos de preservar esta tradición. Me imagino que cada maestro mezcalero tiene su propia receta, ¿verdad? Todos trabajamos de la misma manera. La diferencia está en el cuidado que uno le tiene al trabajo. Y ahí mucho depende, ¿no? Del sabor del Claro. producto. Bueno, nosotros como no sabemos nada de mezcal, ¿nos puede decir así como qué diferencia hay con tequila? Porque yo entiendo que los dos son de maguey, ¿verdad? Sí, los dos son de maguey. O de agave. ¿De maguey o de agave? El maguey viene de la familia de las agaváceas. Sí. Y maguey pues, es el nombre como comúnmente se utiliza un nombre náhuatl. Todos son iguales. Lo único que cambia pues muchas veces depende de la variedad que existen, porque existen alrededor de 250 variedades de agave. Entonces pues dentro del mezcal hay más variedad de tipos de agave en esta bebida, y en el tequila es exclusivamente tequila Weber, es un solo tipo de agave, nada más. El tequila tiene una forma de cómo se toma. Ahora, el mezcal se toma así poquito por poquito, Exactamente, ¿no? El tequila se toma, pues normalmente te sirven un caballito, te lo tomas, pues lo agarran y lo shotean, ¿no? Es de un shot, ¿no? Completo. Rápido, de un ya. jalón. El mezcal hay que irlo Saboreando. tomando en sorbos pequeños, y ahora sí, como dicen la palabra por ahí, irlo saboreando a besitos, ¿no? Porque normalmente el tequila trae de entre 38 a 42 grados de alcohol, y el mezcal normalmente trae de 45 a 55 grados. O sea, está mucho más Ese fuerte. es más fuerte, pero esa es la característica, lo que lo caracteriza al mezcal. ¿Cómo cuánto tiempo se tarda en crecer así más o menos de ese tamaño? Pues aquí más o menos nosotros tenemos ya contemplado que va de 5 a 12 años el crecimiento de las piñas, dependiendo del tamaño. Todo esto son las hojas, entonces retira todo esto pegado a la piñita. Lo que utilizamos nosotros básicamente son magueyes maduros. Va saliendo el escapo floral, y antes de que termine de salir las pencas hay que cortar, porque el escapo floral crece por los azúcares que tiene la piña en la parte de abajo. Ajá, Entonces, o sea, ya está lista. Ya está lista. Entonces, si lo dejamos crecer demasiado, pues básicamente pierde los azúcares la piña de abajo. Luego de ese, hay que dejarlo cuando menos un año más. Ahí ya no va a crecer la piña, lo que va a hacer nada más es concentración de azúcares. Ya la jimamos y ya lo que hacemos es trasladarla al horno. Wow, está grande, mira. Si vamos a hablar de que aquí se cose, vamos a hablar de las 4 toneladas y se va traduciendo en un promedio de unos 450 litros a 500 litros de mezcal, dependiendo la cantidad de azúcar que tenga el agave. Ahí depende mucho los azúcares para que ver qué cantidad es el rendimiento, ¿no? Ya en la producción. O sea, entre más azúcar, mayor más. Cantidad en la Ya. producción. Y no se puede así como añadirle azúcar. Nosotros lo hacemos de manera natural, no agregamos nada al agave, no le agregamos nada más que agua también de manantial, agua de pozo, para su fermentación y sus azúcares propios que tengan en su momento el agave. Su cocimiento tarda en un promedio de 3 a 5 días. Entonces ya pues de aquí pues lo traemos a la tercera fase, que va a ser el picarlo y molerlo, ¿no? Es un proceso bastante largo, ¿verdad? Sí, que se lleva un promedio de 20 a 25 días. Pues si la horneada es grande, pues básicamente es el mes. Ya cocido lo trasladamos acá. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es ya picarlo y lo vamos depositando, ya desgarrándolo, lo depositamos directamente a los tambos de fermentación. En esos son los donde le metemos en un promedio de 165 kilos de maguey molido. Esperamos 4 a 6 días sin agua. El maguey nada más está molido, no se le mueve nada. Entonces llega el momento en que tiene un aroma a mezcal. O sea, ya lo agarras el maguey dulce y ya huele al aroma al mezcal. Entonces es el momento que nosotros tenemos el punto exacto para agregar agua. Y de ahí ya se fermenta. Lo hacemos de acorde al tiempo. Si el tiempo es calor, hace mucho calor, las fermentaciones son rápido. Si hace frío, las fermentaciones son lentas. Después de ahí, pues pasamos a la destilación. A los hornos. A los hornos. Aquí abajo, a donde está el fuego, en la parte de abajo, tiene un tambo de acero inoxidable. Es donde depositamos el tambo de 200 fermentado. Está lleno, ahorita es como una olla de
presión, está lleno de vapor. Con la condensación es a través de goteo, todo el goteo que está cayendo aquí se transforma en líquido, lo utilizamos como un segundo condensador. Ahorita como está cayendo ya sería el producto terminado como tal. Eso ya se puede tomar. Eso ya se puede tomar, ya es la segunda destilación. Este alambique yo creo que generamos un promedio de 800 a 1000 litros mensuales. 100% artesanal, además. Sí, además 100% artesanal. Y natural, o sea, Sí, sin nada de añadido. Nada de químico. He escuchado que apenas les dieron una denominación originaria, ¿verdad? ¿Se llama? Una denominación de origen. Ah, de origen. Así es. En la parte sur del Estado de México, pues le otorgaron a 15 municipios, le otorgaron la denominación de origen. Entonces, lo que significa es que esos 15 municipios es un área protegida, a donde se genera planta de agave, a donde se puede hacer el destilado y le puedes llamar mezcal. Hemos demostrado que cumplimos con todos los requisitos para entrar a la denominación de origen. Felicidades, ¿eh? Muchas felicidades. Muchas gracias. Y yo creo que es una cosa muy importante. Es una cosa para todos. Para todos. El destino nos llevó a conocer a un maestro mezcalero, un hombre que no solo hace mezcal, lo honra. Nos compartió su historia, su proceso, su paciencia y algo en sus palabras nos conmovió profundamente, porque detrás de cada gota hay generaciones completas. Abuelos, padres, hijos, familias enteras que han dedicado su vida a mantener viva una tradición ancestral que no se aprende en libros, sino en el corazón. Su dedicación, su amor por la tierra y por su oficio. Te recuerdan que lo verdaderamente valioso no siempre es moderno ni rápido. A veces lo más noble es aquello que lleva tiempo, manos y alma. Y ahí entendimos que el mezcal no solo se bebe, también se siente. A mi abuelo y con mi papá le tocó la parte de cuando eran perseguidos, cuando el mezcal fue, le llamaban que era algo ilegal. Entonces lo que hacían era cambiar el alambique a otro lugar. Lo que pasa es que llegaban y te destruían todo. Llegaban, te quebraban los garrafones de vidrio, te tiraban el mezcal, o sea, te quebraban, o sea, te partían el tronco, el cascomite y te lo hacían en 3, 4 cachos. O sea, la idea era que ya no volvieras a trabajar. Pero, a ver, la empezaron a hacer mezcal, yo me imagino que no de esta forma, pero más o menos será a tiempos todavía prehispánicos. Así ¿no? es. Entonces es una bebida ancestral. Sí, hablamos. Es una cosa que qué bueno que otra vez la volvieron a retomar. A proteger. A protegerla. Más que nada ahorita, pues en este caso es proteger, ¿no? Esta parte, a donde no te vengan y te digan, oye, es que está prohibido que lo hagas, ¿no? Hoy en día ya no hemos pasado por eso. Ya viene la autoridad, pasa y no pasa nada, ¿no? Saben que le das un poco y ya se va. Sí, pues igual, ¿no? Ya hasta ellos mismos, ya les digo, hasta la gente mismo, la autoridad les gusta hoy en día. Les gusta el mezcal, ¿no? Claro. A pesar de las circunstancias, ¿no?, que se vivieron en aquel entonces, pues no nos dimos por vencidos. Se siguió trabajando de alguna o de otra forma, cambiándose de lugares, escondidas. Así son los mexicanos, encuentran siempre un modo de hacer. Sí, el chiste es trabajar, ¿no? Claro. Y fíjese que va a venir mi hermano, creo. ¿Verdad? En febrero, lo esperamos por ahí. ¿Esa es su botella que usted produce? El mezcal Las Almas. Las Almas es porque al final de cuentas el agave cocido, el maguey cocido, pues es el cuerpo del maguey, ¿no? Y el cuerpo del maguey pues lo cocemos, lo machacamos, lo fermentamos y lo destilamos y al final de cuentas lo desechamos. Lo que queda aquí en la bebida son las almas. Ay, pero qué bonito. Las almas de las almas o los espíritus del maguey, ¿no? Es una idea muy romántica. Entonces, de alguna manera, pues, lo que vas a degustar o lo que vas a probar son las almas del maguey. Claro. Qué buena idea, ¿eh? ¿Nos puede venderla? Estaría súper para regalarle a mi hermano para que le lleve a Montenegro, hasta Montenegro. Ahora le vamos a dar para que lo pruebe. Le vamos a dar poquito. Poquito. Para reconocer un buen mezcal, Hay que olerlo. Olerlo primero. Lo siguiente es degustarlo, es poner un besito pequeñito y no pasarlo. Lo mantiene un poquito en la boca, como que se enjuagara, y no le va a dar el jalón, sino nomás hace hacia atrás y lo deja pasar, suavecito. Y no abra la boca hasta que ya lo haya pasado 22, 3, 4 segundos.
Ya puede ir abriendo la boca paulatinamente. Ah, pues está súper suave, ¿no? No es una bebida agresiva. No pega. Bueno, y segunda vez ya lo tomas, Sí, o sea, pero igual poquito por poquito, ¿no? Puede ir así degustando, así se degusta el mezcal. Estando platicando, una copita y lo vas degustando. O sea, Sí, sí. está fuerte. Pero tienes que terminar eso porque si no me voy a quedar aquí borracha. Bueno, como Mejor no quiera que arriesgamos. Amigos, vengan no nada más a comprar mezcal, sino a aprender cómo tomarlo, porque es muy importante, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Un gusto conocerlo, la verdad. Muchísimas gracias por abrir puertas Pues sí, a pues, su hogar. pues muchas gracias por visitarnos y será un gusto recibirlos. Si es que gustan visitarnos, aquí estamos a la orden. Nos encontramos aquí en la comunidad de Santa María La Asunción, Zumpahuacán, Estado de México. Carretera Tenancingo-San Andrés, kilómetro 23.5. José Luis Medina para servirles. Bueno amigos, como vieron, una cosa increíblemente maravillosa, mexicana, ancestral. Nos quedamos yo creo que con las ganas de hacer como un documental sobre todo el proceso, de cómo se hace mezcal, de cómo crecen las plantas, de las familias que se dedican a eso. Pero bueno, después de probar mezcal yo creo que nos surge un poco de comida porque todavía tenemos algunas cosas que mostrarles en este video. Así que vamos a buscar algo en el centro. Ya nos recomendaron un lugar, así que vamos a ver si está abierto y ahorita les mostramos. Ya encontramos un lugar abierto, es una fondita que vende comida como corrida y también hay varias opciones. Ay, ya estoy muriendo de hambre. ¿Tu amor? Sí. Gracias. Muy rico. Bueno, ya trajeron arroz. Es como es comida de la casa, ¿no? Así se siente siempre. Casera, sí. Muy rico. No comemos muy seguido en las fondas, pero yo creo que es una de las cosas que me encantan de México. Que puedes encontrar como un lugar donde venden comida casera con un sazón 100% mexicano de una familia, ¿sabes? Mexicana. Es como entrar a la casa mexicana y te dan de comer. Es eso. Así se siente. Súper rico. Costillita de cerdo con salsa verde. Sin exagerar, está riquísimo. Voy a hacer un taquito. Y mientras me termino este manjar, quisiera aprovechar para recordarles que si todavía no están suscritos a mi canal, suscríbanse, pongan clic en la campanita, escogiendo todas las notificaciones. Y si me ven desde un teléfono móvil, no olviden del hypeo, eso también me ayuda muchísimo. Muchas gracias. Comida increíble, ¿verdad? Creo que vamos a tener que escapar para acá también porque comer a veces. Se van a estar por acá para que visiten la fonda Las Adelitas, ¿verdad? ¿Se llama? Sí. Y ahorita nos vamos a un lugar ya para llevar a la casa, ¿verdad? Una cosa de Navidad. De este color nunca he visto en mi vida. Y bueno amigos, como ven, ya llegamos un poquito tarde porque mucho más de la mitad ya está vendida. ¿Estas? Porfa. ¿Y este querías? Sí, esta. Muchas gracias, Ustedes se dedican a eso, ¿verdad? A la siembra, a la venta, a todo, ¿no? Ajá. Me imagino que los tichitos se sirven para que en Nochebuena pues sobreviven, ¿no? Ajá, es para protegerla ahora sí de la lluvia y del sol. Más que nada porque como son plantas de sol y sombra, entonces no requieren luz directamente del sol, porque si no la planta se empieza a quemar. ¿Los fríos se aguantan o no? Sí, son plantas de algo de frío, pero no así como no que tanto. No tanto. Rusia no aguanta. No, definitivamente. Yo pensaba que los siembran no en, ¿cómo se llama? En la macetita, sino en la tierra así directo. Y no, ¿verdad? O sea, no, ya vienen así tal cual. Esto empezamos primero de planta madre, porque primero empieza de un injerto y ya de ahí yo empiezo a sacar pequeñas matitas y de ahí yo empiezo a sacar la producción para toda la demás planta. Pero en sí yo empiezo con lo que son los macetones de 12 pulgadas y de ahí yo parto
mi producción. Entendemos que la flor nada más es eso de adentro, el amarillito, Exactamente. ¿verdad? Sí, O sea, todo lo demás es planta. Es pigmentación, así es. ¿Y Así por nada qué, más. por ejemplo, se hace rojo nada más lo de arriba y de abajo, no? ¿Sabes? Ahora sí, todo esto ya en sí todo comenzó con la Nochebuena silvestre, pero lo que ya son todas estas clases de Nochebuenas ya son modificadas artificialmente. Para que ya esté listo, digamos, para la venta y todo. O sea, ¿en qué época del año empieza el proceso? Nosotros ahora sí realmente es nada más un mes de descanso después de que se acaba la venta, que esperemos que sea en diciembre. Enero ya voy comenzando los preparativos de nuevo nada más para ir poniendo de nuevo la planta, y lo que es bien la plantación de todo esto es entre febrero y marzo, que es cuando ya empiezo la producción. Comienza la pigmentación es aproximadamente en octubre, más o menos, a mitades de octubre. Es una planta de sol sombra, entonces para que empiece a agarrar esta pigmentación, que es el color de la planta, Tiene que tener sombra. se tiene que cuidar de la luz del sol. Entonces ya. el mismo calor hace que la planta se empiece a pigmentar. O sea, venta tiene nada más noviembre. Y un Noviembre. cachito de diciembre tal vez. Pero- Exactamente. Y ya, o sea, todo el año, digamos, no, ustedes no venden. No, es ahora sí el No, es trabajo puro de- trabajo duro y ya después puro noviembre a vender, ¿no? Sí, Todo. es un trabajo de ahora sí, casi 8 o 9 meses para nada más un mes de venta. No, pues muchas gracias por su tiempo y espero volver el próximo año, pero ahora sí en tipo 2 de noviembre. Cuando está todo llenito totalmente. Sí, claro que sí. Más espacio y llevando 2 plantas. Para vender, ahora sí. No, sí, claro que sí. Nah. Ahora sí, mientras yo tenga planta disponible, ahora sí, Claro. aquí está abierto al público. Nos encontramos en lo que es Vivero Pachi, y también si buscan, también tenemos una página en Facebook y así lo pueden encontrar. Muchas gracias. Saludos. Bueno amigos, ahora sí ya nos vamos con corazón muy contento, ¿verdad? Venimos ya muy azumbacuacanados. Realmente fue una experiencia muy bonita, muy linda, no nada más por mezcal o nochebuena, sino por conocer a personas tan lindas, ¿no? Siento que como que cada lugar lo distingue mucho su población, las personas que viven ahí. Hay muchísimos lugares donde las personas son muy, muy amables, extremadamente amables y te ayudan con que cualquier cosa, pero no en todos lados. Así que les puedo decir con mucha seriedad que Zumpahuacán es uno de esos lugares. Lo recomiendo muchísimo si ustedes buscan como una experiencia distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados cuando vamos a como turistear y conocer lugares, ¿no? Aquí es una cosa bastante diferente. Por lo mismo yo creo que es maravilloso, me encantó. Espero que les haya gustado este video. Cuídense mucho, pórtense muy bien y nos vemos en el próximo video.